Vamos a orar. Amado Señor, te doy gracias porque eres bueno y eres fiel, porque eres santo y eres soberano. Señor, tú eres santo, santo, santo. No hay nadie como tú. Tú vives y tú reinas. Tú eres Dios, el único y verdadero Dios. Antes de ti no hay nada y después de ti tampoco, porque tú, Señor, lo has creado todo con un solo propósito: recibir gloria. Tú nos has hecho para que te conozcamos, para que te amemos y para que te sirvamos. Y en esta mañana, mi Dios, venimos delante de ti, cargados, cansados, trabajados. Pero echamos hoy sobre ti nuestras cargas, nuestras preocupaciones, los afanes, las necesidades, nuestros sueños, nuestros deseos, nuestras inquietudes, nuestras angustias y nuestras dudas. Para que a través de tu palabra hoy nos des claridad y dirección. Para que podamos encontrar en ti el sentido y la razón y el propósito de esta vida. Que no seamos como los que viven sin esperanza. Que entendamos que en ti tenemos la solución y la respuesta a todo. Que nuestra vida no es una casualidad, sino un propósito divino. Déjanos conocerte, Señor. Déjanos amarte. Y sobre todo, déjanos poner en práctica tu palabra. Bendice en esta mañana, te ruego, Señor, a todos mis hermanos y hermanas que están conectados en esta transmisión. Alcanza a los perdidos, Señor, aquellos que no te conocen. Concédeles el milagro de la fe y el arrepentimiento para que vengan a tu conocimiento. Sana a los enfermos. Consuela a los afligidos. Levanta a los abatidos. No a las fuerzas de aquellos que están cayendo en desánimo y en depresión. Sana los corazones rotos, Padre. Pero sobre todo, permítenos conocerte, amarte y servirte más cada día. Te lo pido, Padre, en tu precioso nombre, Jesús. Amén y amén. Pues, gracias por estar aquí. Vamos a comenzar nuestro estudio bíblico. Si tú pudiste ver la descripción del video, el estudio bíblico de esta mañana ya por título Me serán testigos. Y si hiciste el devocional el día de ayer, te darás cuenta que esa fue la instrucción y un comentario que le hacía Jesús a la iglesia, a los 120 en el aposento alto, cuál era su misión. Sin embargo, vamos a comenzar, aunque vamos a revisar esta parte en el libro Los Hechos, vamos a comenzar nuestro estudio leyendo una porción de la escritura que está en el libro del profeta Isaías, y vamos a leer Isaías capítulo 43. Si tú me acompañas en tu Biblia, vamos a leer Isaías capítulo 43, de los versos 1 al 12. Isaías 43, versos 1 al 12, te doy un tiempecito para que lo puedas encontrar en tu Biblia. Yo lo tengo aquí abierto. Y la escritura dice así: Ahora sí, dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, y a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no te detengas. Trae de lejos mis hijos, mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Saca al pueblo ciego que tiene ojos y al sordo que tiene oídos. Congréguense a una todas las naciones y júntense todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos dé nuevas de esto y que nos haga oír las cosas primeras? Presenten sus testigos y justifíquense, oigan y digan, verdad es. Ustedes son mis testigos, dice Jehová, mi siervo que yo escogí, para que conozcan y crean y entiendan que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé, e hice oír, y no hubo entre ustedes Dios ajeno. Ustedes pues son mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Y decimos todos,
Amén. Es bien interesante y es una de las muestras de la inerrancia de la Biblia, esta unificación de temas que hay entre ella, ¿no? Podemos ver, y todos sabemos que la Biblia fue escrita en un periodo de aproximadamente 2000 años, por más de 40 autores diferentes, en 3 idiomas distintos, y son 66 libros. Sin embargo, a pesar de todos esos autores, todo este tiempo, y cada escritor incluso es de un contexto diferente, hay una unidad en el tema, porque no son las personas quienes escribieron la Biblia, es Dios mismo. Cada palabra está inspirada por Dios y hay un hilo conductual, hay una verdad que está revelada tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y es la verdad de cuál es el propósito de las cosas, por qué Dios nos creó, para qué Dios nos creó. Y sabemos que Dios crea al hombre en Génesis y lo crea para tener comunión con Él. Ese es el deseo. Dios no gana absolutamente nada al crear al hombre, no recibe nada del hombre. El hombre no posee nada que pueda entregarle a Dios que Dios no tenga, porque todo lo que el hombre tiene es de Dios es la tierra y su plenitud. Sin embargo, Dios, en su sabiduría, en su amor y en su misericordia, decide relacionarse con nosotros, decide tener comunión con nosotros. Pero cuando el hombre peca, cuando el hombre cae, empieza a haber realmente una tendencia en el mundo, ¿no? El hombre con su corazón perdido empieza a apartarse de Dios cada vez más, rompe su comunión con Dios y el hombre se aparta. Pero Dios no se queda de brazos cruzados. Desde el momento que el hombre peca, Dios tiene preparado un plan de redención. Dios ama a la humanidad y quiere rescatar a la humanidad. Dios quiere cumplir su propósito. Él escogió a los hombres, a los seres humanos, hombres y mujeres, para que lo conocieran, para que se relacionaran con Él. Dios quería manifestar su amor, su misericordia, todos sus atributos, su bondad, su paciencia, su justicia, su santidad, su soberanía. Todo lo que es Dios lo quería manifestar sobre los seres humanos. Sin embargo, los seres humanos, al alejarnos de Dios, rechazamos todo eso. Rechazamos su bondad, rechazamos su misericordia, su compasión, su fidelidad, su amor, y nos volvemos enemigos de Dios. Pero entonces Dios empieza a escoger personas. Si ustedes recuerdan, aquí en Isaías 43, Dios está hablando a su pueblo escogido. Y todos sabemos que el pueblo escogido de Dios es el pueblo de Israel. Pero cuando pensamos cómo fue que Israel se convirtió en el pueblo escogido de Dios y para qué se convirtió en el pueblo escogido de Dios, podemos ver que desde el principio Dios siempre ha estado escogiendo personas para un propósito. Y el propósito de Dios no termina con Israel, sino que se extiende por medio de la iglesia. Y es precisamente lo que vamos a hablar esta mañana. ¿Por qué Dios escoge personas? ¿Para qué las escoge? ¿Y cuál es su propósito? Sabemos que Dios quiere que seamos testigos, pero ¿testigos de qué? ¿Testigos para qué? Bueno, Dios escoge a Adán, de Adán escoge a su hijo Set. Después de Set escoge a Enoch, de Abraham, a Noé, después a Abraham, a Isaac, a Jacob y después a Israel, todo el pueblo. Y podemos ver que Dios va tomando personas en las que decide manifestarse y darles a conocer. Estas personas que Dios escoge, no las escoge porque sean más virtuosas que el resto de la humanidad. No las escoge porque en ellas hay algún poder o alguna característica esencial y particular. No, Dios escoge personas comunes y corrientes. De hecho, la Biblia dice que de lo vil y lo menospreciado es donde Dios llamó, que Dios llama a lo necio para avergonzar a lo sabio. Cuando Dios escoge una persona, escoge a esta persona para darse a conocer. Dios se le va a revelar a esta persona, va a guiar a esta persona al conocimiento de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué Dios quiere que tú y yo le conozcamos? Número uno, Dios quiere que tú y yo le conozcamos, pues precisamente para disfrutar el plan y el propósito original. Porque estamos perdidos si nos dirigimos a una vida, a una eternidad de dolor, de condenación, una eternidad lejos de Dios. Y ojalá podamos tener hoy y esta mañana el ejercicio de pensar en la eternidad. Mira, cuando alguien está enfermo, cuando alguien está atribulado, cuando alguien está pasando por un mal momento, una noche se hace muy larga.
una noche con un familiar enfermo que tiene fiebre, que no le baja, que le falta oxígeno y no sabes dónde conseguirlo, que está en un hospital, que su vida pende de un hilo, una noche con un familiar extraviado que no sabes dónde está. Una noche de angustia se vuelve larga, pero al final del día son solo unas horas. Ahora piensa, ¿cómo será una semana de angustia? ¿Alguien ha pasado, algunos de ustedes, supongo que sí, has pasado una semana de angustia? Un mes de angustia donde hay algo que te está preocupando, que te agobia, que te aflige, que te tortura, que te está robando el sueño y la paz, y entonces el tiempo se hace larguísimo y quisieras que eso terminara ya. Bueno, si los sufrimientos naturales y humanos de este tiempo, que se prolongan por algunos días, semanas o quizá meses, parece ser una tortura, una pesadilla y una locura a la que quisiéramos escapar, piensa en una eternidad sin Dios. Una eternidad en donde estemos siendo no solamente preocupados, no solamente agobiados, quebrantados y destruidos, y que no hay esperanza. Eso no va a acabar. Va a ser así cada día, todo el tiempo, y cada vez, y cada vez, y cada vez peor. Eso es lo que el hombre eligió. Eso es lo que tú y yo hemos escogido al separarnos de Dios. Suena feo, pero es la verdad. ¿Sabes? Tristemente, muchas de las personas que leen la Biblia y que estudian la Biblia no les gusta hablar de estos temas, no les gusta hablar del infierno. Pero así como el cielo es real, el infierno es real. Así como la gloria es real, la condenación también es real. Y todas las personas que no conocen hoy a Cristo están caminando en esa dirección. Muchos son los caminos que llevan al infierno. Y hay un solo camino que lleva al cielo. Y en todas esas personas que pueden estar presumiendo de una moralidad parcial, de una conducta social aceptable, y todas esas personas que están viviendo según ellos bien, pero que no conocen a Dios, son enemigos del Señor y están caminando hacia su propia destrucción, viviendo una vida natural sin un propósito, viviendo sin sentido. Pero son como perros persiguiendo su cola, empezando la semana en el lunes, anhelando que llegue el viernes para reventarse el fin de semana, sufrir el domingo porque va a empezar el lunes y nuevamente la rutina, o que están esperando que algún día acabe la pandemia y que todo vuelva a ser como antes. Es gente que está tratando de fugarse todo el tiempo de la realidad, que se mete en las redes sociales, en los videojuegos y en los vicios para escapar de la realidad, que vive de mentiras y de fantasías porque la realidad no tiene sentido, porque cualquier persona que viva sin Dios está viviendo sin sentido. Y viviendo sin sentido se dirigen a una eternidad sin Dios. Y de eso es de lo que Dios quiere rescatarnos. Dios por eso escoge una persona y se manifiesta esa persona, para que esa persona pueda venir y disfrutar del amor de Dios, de su misericordia, del perdón de pecados, de estar a cuentas con Dios, de estar en paz con Dios, de poder hallar en Él la fortaleza, la virtud y el amor, la restauración, el perdón de pecados, un propósito en esta vida y una eternidad de bendición y de provisión. Cuando tú pones en la balanza la perspectiva que hay de una vida sin Dios y la perspectiva que hay de una vida con Dios, no necesitamos gran cosa para darnos cuenta que necesitamos a Dios en nuestra vida, que sin Dios no hay propósito en esta existencia y nos dirigimos a la eternidad de destrucción. Pero con Dios hay propósito en esta vida y nos dirigimos a una eternidad en gloria, no en condenación ni tormento, en gloria, en donde ya no habrá llanto ni enfermedad y nadie estará preocupado jamás. Pero cuando Dios escoge a una persona, como te decía, no lo escoge porque sea mejor que los demás. Dios lo escoge porque Él es bueno. Todos conocemos la frase, no, el versículo que está en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios. ¿A quién amó Dios? Al mundo. ¿A quiénes ama Dios? A todos. Dios tiene compasión y misericordia y ama a todo el mundo. Por supuesto, sabemos que no todos se van a salvar. Sí, pero Dios ama a todo el mundo y el deseo de Dios es precisamente este. Ahora sí, vamos a empezar a revisar con este intro, con esta idea en mente, vamos a empezar a revisar lo que dice Isaías 43.
Verso 1 dice: ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas. Dios quiere quitar del corazón de Israel un mal secular, un mal de este mundo, un mal carnal, el miedo. No temas. ¿Por qué? Porque yo te redimí. Dios se manifiesta a Jacob. Todos conocemos la historia de Jacob. Hablábamos de hecho de ella en la semana cuando hablábamos del Peniel. Jacob tiene un encuentro cara a cara con Dios. Él descubre quién es Dios. Él descubre su soberanía, su majestad, su reino, su misericordia. Él entiende que depende de Dios, que es pecador, que necesita su perdón y su intervención. Y Dios lo redime. Dios lo rescata, perdona sus pecados y lo rescata de esa vida de esclavitud, de esa vida de condenación, y lo hace libre. Y la libertad que Cristo viene a darnos, a ti y a mí, nos la da primeramente para hacernos libres del miedo, libres del pecado, libres de la condenación. No debemos de temer. Ahora nuestra confianza está puesta en Dios. Dice: te puse nombre, mío eres tú. Mira qué maravilloso el mensaje que Dios nos está dando esta mañana. Tú, seas quien seas, vivas como vivas y estés en donde estés, cuando tú tienes un encuentro con Jesús, si tú ya lo has tenido, y ojalá si no lo has tenido lo tengas pronto, en ese momento Dios te redime, te rescata y te hace suyo, le perteneces y te da un nombre. A Jacob le cambió el nombre por Israel, lo decíamos, quita nuestra naturaleza pecaminosa y nos da una naturaleza santa, nos hace sus hijos, le pertenecemos, Él nos ha rescatado. Y nos da una promesa, le dice: cuando pases por las aguas no te vas a hundir, y cuando pases por el fuego no te vas a quemar. Cualquier circunstancia que un hijo de Dios atraviese en este mundo, no la atraviesa solo. La pérdida de un familiar, una decepción amorosa, problemas familiares, problemas económicos, enfermedades, fracasos, cualquier circunstancia adversa, complicada y difícil que un cristiano enfrenta, ya no la enfrenta solo. Ahora la enfrenta tomado de la mano de Dios y protegido por Dios en medio de todo lo que está sucediendo. En medio de eso que te duele, en medio de eso que te preocupa, está Dios contigo. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Porque Él te escogió. Porque Él decidió fijarse en ti y amarte por su bondad. Dice, verso 3, porque yo, Jehová tu Dios, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Él es santo, Él es apartado y diferente a todos, y Él es quien te ha salvado. Él es el que nos rescata. Y dice que da a Egipto y Etiopía por nosotros. ¿Por qué? O sea, Dios está haciendo diferencia y está moviendo todas las cosas para rescatarnos, por amor. Así como es cierto que el infierno es real y que hay condenación, también es bien cierto que Dios es bueno y es nuestro Salvador, y que hay esperanza, y que hay un propósito y un sentido, y que lo mejor de la vida se experimenta cuando conocemos a Dios, cuando vivimos para Él. Fíjate cómo dice el verso 4, porque a mis ojos fuiste de gran estima. Y esto está para volarnos la cabeza. Yo sé que muchos de nosotros batallamos con nuestro egoísmo y nuestra carnalidad, y que todos queremos ser aceptados, y que todos queremos ser aplaudidos y reconocidos, y que buscamos la aceptación. Pero a veces lo buscamos en los hombres, y los hombres, las personas que nos rodean, no nos conciben como nosotros nos concebimos, no nos aceptan como nosotros quisiéramos, no nos reconocen como nosotros quisiéramos. Nosotros mismos no nos gustamos, nos vemos feos, gordos, torpes, necios, viejos, muy jóvenes, y tenemos muchas críticas en nuestro egoísmo hacia nosotros mismos. Pero Dios dice que a sus ojos, no a nuestra opinión, a la opinión del Creador del universo, a sus ojos fuimos de gran estima y fuimos honorables, y Él nos amó y dará todo para encontrarnos. Este es el mensaje del Evangelio. Esas son las buenas noticias. Que aunque nosotros estamos perdidos y nos dirigimos a una eternidad sin Él, Él decide amarnos y darnos un gran valor basado en Él mismo. Él decide ponernos ese valor por lo que Él ama en nosotros, porque Él nos rescata, porque Él nos salva. Nos da un gran precio,
un lugar de dignidad que nosotros mismos somos incapaces de darnos. Pero cuando tenemos un encuentro con Dios, transforma nuestra vida. Cambiamos todo lo que somos, no por nosotros, porque Él lo hace, porque Él es fiel y porque Él es bueno. Verso 5, otra vez, no temas, porque yo estoy contigo. Y empieza a decir cómo es que Él está obrando. Mis amados, es Dios el que da la salvación. Nosotros somos colaboradores en esa obra y lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero es Dios el que pone todas las cosas, es el que acomoda eventos, situaciones, personas, circunstancias para alcanzarnos. Dice, del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no te detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. ¿Cuál es la obra que Dios está haciendo en este momento en el mundo? ¿Qué es lo que Dios está haciendo a través de la pandemia, a través de la crisis económica? Pero principalmente, ¿qué es lo que está haciendo Dios a través de su iglesia, a través de su pueblo, a través de ti y de mí? Proveer salvación. Buscar a sus hijos y a sus hijas, aquellos que de tal manera amó, por los cuales entregó a Jesucristo. A aquellos Dios les quiere dar la salvación. Y nosotros somos testigos de Dios. De esta obra gloriosa que está haciendo el Señor, de esta obra de redención, de salvación, de restauración, de estas buenas noticias, tú y yo somos testigos. No sé si a ti te pasó, pero yo cuando conocí al Señor, hubo dos cosas que Él me reveló, que me permitió entender, que hicieron que yo lo amara. Y no presumo de mi amor por Dios, porque yo sé que en mi amor por Dios soy imperfecto y le fallo mucho y soy inconstante y he hecho menos de lo que debería hacer para Él y le he obedecido menos de lo que debería obedecerle y le he desobedecido más de lo que yo quisiera haberlo hecho. Pero esas dos cosas que hicieron que yo amara a Dios y que decidiera no volver jamás atrás, y que pasara lo que pasara en mi vida, yo no lo iba a soltar. Y créeme que han pasado algunas cosas en mi vida que me han hecho titubear, pero esas dos cosas que están en mi mente hacen que yo me aferre a Dios y me aferre a Dios y no lo suelte y no mire atrás. Número uno, Él me perdonó. Yo soy un gran pecador y antes era peor de pecador. Y soy culpable de muchas cosas y me he equivocado mucho. Pero encontrar a un Dios tan bueno que me perdona, que me acepta, que me limpia y que me restaura, que me ama con esa fidelidad, con esa integridad, de forma inmutable, que me escoge una y otra vez y que me perdona una y otra vez y me lava y me conoce y tiene compasión de mí a pesar de quién soy yo, a pesar del ser humano tan imperfecto que soy. ¿Cómo puedo yo despreciar y rechazar ese amor incondicional? Esa aceptación perfecta y constante, inagotable. Y la segunda cosa fue los nuevos inicios. No es solamente que Dios me perdona y me acepta todo el tiempo. Es que Dios me está regalando una nueva oportunidad de hacer bien las cosas todo el tiempo, que con Él siempre hay un perdón, un borrón y cuenta nueva. Hay un nuevo amanecer, un nuevo inicio. No tengo por qué vivir afligido y batallando todo el tiempo con lo de atrás. Cuando yo me aferro a Dios, Él me perdona y me permite empezar de nuevo. Y créeme que yo me he caído cualquier cantidad de veces. Y he fallado y me he tropezado. Y he sentido momentos de angustia y de tristeza. Y han pasado en mi vida traiciones, dolores, tristezas, enfermedades, pérdidas, frustraciones y fracasos. Claro. Pero siempre está ese Dios misericordioso que me está amando, que me está aceptando, que me está reconociendo, que me está dando una nueva oportunidad. Que aun cuando muchos me rechazan, que aun cuando muchos me critican, que aun cuando gente me ha traicionado, que aun cuando he fracasado, que aun cuando me he equivocado, Él permanece. Él sigue estando conmigo. Él me sigue amando. Que aun cuando yo muchas veces he sentido que el ministerio me está quedando grande, que no soy digno de pastorear la iglesia, que ni siquiera soy digno de poder ser cristiano, Él está conmigo todo el tiempo. Y Él me ama, y Él me levanta, y Él sigue estando comprometido conmigo de la misma forma que el día que lo conocí. Y sigue mostrando su amor
cada mañana y todo el tiempo. Mis amados, estas son las grandes noticias, que tenemos un Dios bueno que nos ama, que es fiel y que es justo, que nos disciplina y nos corrige, sí, por supuesto, pero siempre es con amor. No está buscando destruirnos. Nos ha rescatado, somos suyos, valemos mucho para Él. Y hagamos lo que hagamos, Él tratará con nosotros por amor y con amor. Dios, en su amor tan grande y tan perfecto, pagó por todos nuestros pecados. Y sabemos que no solamente por los pecados de los que estamos viendo esta transmisión, por los pecados de todo el mundo. Primera de Juan, capítulo 2, verso 22 lo dice. Y Cristo pagó por nuestros pecados, pero no solo por nosotros, sino por los de todo el mundo. ¿Qué significa esto? Que este Dios de amor, que este Dios salvador, que este Dios de nuevas oportunidades, que este Dios de restauración es para cualquiera. Está disponible para todos. El apóstol Pedro dice en su carta que algunos tienen por retraso la promesa del Señor. Pero no, Él no se tarda, sino que Él quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cuál es entonces de qué tenemos que ser testigos? De esto. Somos testigos de la fidelidad, somos testigos de la misericordia de Dios, somos testigos de su amor y de su salvación. Y de esto tenemos que dar testimonio. Fíjate cómo sigue diciendo. Verso 9. Congréguense a una todas las naciones y júntense todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos dé nuevas de esto? Que nos haga oír las cosas primeras. Presenten sus testigos y justifíquense, oigan y digan, verdad es. Verso 10. Ustedes. Y aquí en ustedes podremos despersonalizarlo si lo pensamos así en bola. Pero la Biblia nos habla de forma personal. Y ahí donde dice ustedes, cada uno de nosotros tendríamos que poner nuestro nombre. Yo soy testigo de Dios. Dice Jehová, mi siervo que yo escogí. Y aquí empezamos con el asunto bien interesante. Mi siervo que yo escogí. Dios te ha salvado a ti. Dio a su Hijo unigénito en la cruz para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Alguien te predicó el Evangelio, Dios puso en ti la fe para creer y el arrepentimiento para arrepentirte y que nacieras de nuevo. Pero, aparte que te ha hecho suyo y que eres su hijo, ahí dice quién eres. Mi siervo que yo escogí. Ese es el propósito de esta vida. ¿Cómo vamos a ser testigos si no somos siervos? Si no servimos a Dios, no testificamos de Dios. Porque ser el siervo de Dios es hacer su voluntad, hacer su obra. Y cuando pensamos en el Señor Jesucristo, vemos eso. Jesús se hizo siervo. Él vino a ser un siervo por amor, un esclavo. Y Él hacía toda la voluntad del Padre. Y Él no descansaba, anunciaba y daba a conocer su Padre. Jesús lo leíamos ayer o antier en el devocional, cuando estábamos leyendo Juan. Jesús dice, está orando por los discípulos y dice, Padre, he completado mi obra. Aún no ha ido a la cruz. Pero Jesús está diciendo que ha completado su obra y empieza a hablar de los discípulos que están con Él, que creen. Dice, tuyos eran y me los diste. Y de los que me diste, ninguno perdí. Excepto el hijo de perdición que estaba predestinado para ser perdido. Pero de los demás, de los que no tenía que perderse, ninguno se perdió. Ahora yo te pido que los guardes. ¿Y cuál fue la obra que terminó Jesucristo? Esta obra de anunciar la salvación, esta obra de manifestar el amor de Dios, esta obra de buscar a los perdidos. Jesús dijo que no vino a llamar a los sanos, sino a los enfermos, a los pecadores al arrepentimiento. Mis amados, dejemos de pensar que Dios es el Dios solamente de los buenos, porque bueno no hay ninguno. Dios es el Dios de todos, el Dios que nos invita, que viene a llamarnos a su conocimiento, que viene a rescatarnos, a deshacer las obras del diablo. Él vino a rescatar lo que se había perdido. Tú y yo nos habíamos perdido y Él nos rescató. Pero ¿sabes una cosa? No somos los únicos perdidos. Hay un montón de perdidos que Cristo quiere rescatar. ¿Cuánta gente hay a tu alrededor que está perdida hoy y que quiere Dios rescatar? Y sabes, para eso te llamó. Tú eres su siervo, para ser testigo. Eres el siervo que Él escogió. Fíjate cómo dice verso 10. Después de que dice, y mi siervo que yo escogí, dice, ¿para qué te escogió? Para que me conozcas y creas y entiendas que yo mismo soy.
Dios nos escogió para servirle. ¿Y cómo le voy a servir? Conociéndolo, entendiendo, experimentando la verdad de la Biblia en mi vida. Cuando yo paso tiempos de oración, de estudio de la Biblia y entonces pongo en práctica y me esfuerzo por obedecer la Biblia, entonces yo estoy siendo un siervo de Dios porque estoy conociendo, porque estoy creyendo y porque estoy entendiendo su verdad. Porque estoy entendiendo que Él es Dios, que la vida se trata de Él, de lo que Él hace, de lo que Él ha dicho y de lo que Él ha establecido. Porque mi Salvador es Dios, mi Redentor es Dios, mi Padre es Dios. Él es todo en mi vida. Verso 11. Yo, Jehová, fuera de mí no hay quien salve. Verso 12. Yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre ustedes Dios ajeno. Ustedes, pues, son mis testigos. Tú y yo somos testigos de todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Tú y yo somos testigos de cómo Dios restauró tu matrimonio, de cómo Dios te sacó del alcoholismo, de cómo Dios te perdona, de cómo Dios te levanta, de cómo Dios te sacó del hoyo en el que estabas, de cómo Dios sanó tus heridas, de cómo Dios te ha dado consuelo. Y no solamente el día que lo conociste, desde ese día hasta el día de hoy, Dios ha estado contigo siendo Dios, siendo fiel y manifestando su poder y su amor contigo. ¿Para qué? Para que tú y yo le seamos testigos. Ahora sí, vamos a empezar a hacer el cierre de este mensaje yendo a lo que dice Hechos, capítulo 1, verso 8. Esto se lo dijo Dios, lo de Isaías, Dios lo dijo en el Antiguo Testamento, y como te decía, el propósito de Dios es el mismo a lo largo de la historia. Dios ha ido escogiendo personas desde Adán hasta nosotros. ¿Para qué? Para darse a conocer, para que le conozcamos, para que creamos y entendamos que Él es Dios, que no hay Dios fuera de Él, que solo Él salva, que solo Él restaura, que Él ha mirado nuestra vida con gran amor. ¿Para qué? ¿Para qué Dios hace esa manifestación en nosotros? ¿Para qué Dios nos muestra toda su bondad, toda su misericordia? ¿Para qué Dios nos instruye? ¿Para qué Dios quiere que le conozcamos? Fácil, para que otros también le conozcan. Porque Dios ama al mundo de tal manera que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tú eres un siervo de Dios porque eres su socio, su colaborador en esta tarea de la salvación. Fíjate cómo dice Hechos capítulo 1, verso 8. Pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Se lo está diciendo Jesús a los 120 en el aposento alto. Y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esta descripción de los lugares solamente muestra la progresividad de nuestro testimonio. Jerusalén era el lugar en donde estaban, Judea era la región, Samaria alcanzaba también a los no judíos y hasta el último confín de la tierra habla de todas las personas. Tú has sido llamado por Dios y porque Dios te amó, para que le conozcas, para que Dios manifieste en tu vida su amor, su misericordia, su provisión, su perdón, todos los milagros, todas las oraciones respondidas, incluso toda la disciplina, la corrección, toda la fortaleza. Y cada vez que Dios te ha sostenido y te ha sustentado, Dios lo está haciendo porque te ama, pero lo está haciendo para que tú lo conozcas y para que la gente a tu alrededor lo pueda conocer. Fíjate cómo dijo, Pedro nos explica, testigos de qué. El apóstol Pedro, quien asume el liderazgo y la dirección de la iglesia, que se vuelve el apóstol más reconocido del primer siglo. Después el apóstol Pablo tomó mucha relevancia y al final el apóstol Juan fue el último apóstol en morir, pero de inicio quien toma la batuta y el liderazgo es el apóstol Pedro, y fíjate, ahí mismo en Hechos capítulo 1, verso 22, Pedro nos dice de qué se trata el asunto. Dice, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros. Aquí están hablando de que van a completar a los 12 y están buscando quién sea el otro apóstol. Escogen a Matías. Y les está diciendo que tienen que buscar a alguien que haya estado con ellos desde que Jesús empezó a bautizar hasta que fue recibido arriba, hasta la ascensión. Y dice, uno que se ha hecho testigo con nosotros. ¿Ves? Están buscando un testigo. Jesús les dijo que serán testigos y aquí están buscando un testigo. ¿Testificar qué? Dice el apóstol Pedro, de su resurrección.
En la resurrección se consuma la obra, la muerte y la resurrección de Cristo. Entonces, mis amados, ¿de qué se trata nuestra vida? ¿De qué se trata la vida de un cristiano? De disfrutar a plenitud la comunión con Dios, sus favores, sus misericordias, sus glorias, la verdad de su palabra. Incluso, como decía el salmista, ¿no?, el rey David, deleitarse en la ley de Dios, disfrutar la palabra, obedecer la palabra, que los cristianos no obedezcamos la palabra de Dios por miedo al castigo o por imposición, que sea un deleite y un disfrute, que transformar nuestra vida para obedecer la palabra sea algo que disfrutemos, porque en eso Dios se glorifica y se da a conocer a los que nos rodean. Para eso fuimos llamados, para ser testigos. Cada día de vida que estás viviendo hoy, por ejemplo, tiene un propósito: que conozcas a Dios, que creas, que sepas quién es Él y que hagas que los demás lo conozcan, que tú seas ese testigo. Si Dios ha perdonado tus pecados y disfrutas ese perdón, sé testigo de ese perdón. Si Dios te ha sanado y ha sido misericordioso contigo haciéndote ese milagro, sé testigo de ese milagro, de esa misericordia. Si Dios te disciplina y te corrige y te instruye, sé testigo de eso. El mismo rey David, cuando no era rey aún, era un jovencito y va y enfrenta a Goliat. Y Goliat lo está amedrentando, y David, sabiendo que Dios es su salvador, porque tiene una gran comunión con Dios, de hecho se dice que él tiene el corazón semejante al de Dios, va a enfrentar a Goliat y le dice: Dios te ha entregado en mi mano. O sea, no está diciendo yo te voy a matar porque soy bien efectivo. David sabe que es Dios el que está haciendo el milagro. Y dice: Dios te ha entregado en mi mano para que las naciones sepan que hay Dios en Israel. Eso es ser testigos. Todo lo bueno y todo lo difícil que pasamos como cristianos no lo pasamos solos. Los pasamos de la mano de Dios. Y Dios obra en nuestra vida todo el tiempo. Pero a veces los cristianos estamos tan ocupados y tan distraídos en nuestros afanes que no estamos creyendo, que no estamos conociendo, que no estamos disfrutando a nuestro Dios. Y por consiguiente dejamos de ser testigos. Y hay cristianos que piensan que no son llamados a servir, que ellos no conocen lo suficiente, que son muy nuevitos o que ya están muy grandes de edad o que tienen muchos afanes y muchas ocupaciones. Cualquier persona que haya sido salvada por Dios fue salvada por Dios porque Dios le ama, porque Dios es misericordioso, porque Dios quiere mostrar su gloria en él, pero principalmente porque a través de eso Dios quiere mostrar su amor, su gloria y su misericordia para con todos los que le rodean. Yo soy un testigo de que Dios toma de lo vil y lo menospreciado y le da dignidad. Yo soy un testigo de que un gran pecador, una persona imperfecta que se equivoca mucho, puede ser usada por Dios. Yo soy un testigo de que en los momentos más oscuros, en los momentos más dolorosos, Dios no te abandona. Yo soy un testigo de que Dios responde oraciones. Yo soy un testigo de que Dios hace un bueno para nada, una persona con un propósito y un sentido en esta vida. Yo soy un testigo de que Dios es bueno, de que Dios es fiel, de que Él no cambia y que a pesar de mí, Él hace su obra, que Él puede hacer maravillas a través de este burro. Tú también has sido llamado a ser un testigo. Y si tú es la primera vez que estás escuchando un mensaje, Dios te ama y quiere que seas su testigo. Porque no es un trabajo puesto como una carga, como una marca o algo doloroso y terrible, como muchas personas piensan, que ay no, es que eso de seguir a Dios es aburrido, es que hay que dejar de hacer un montón de cosas y te tienes que privar. No, no es así. No es un castigo seguir a Dios. Es como la perspectiva que la serpiente le dio a Eva en el huerto del Edén. Había un solo mandamiento: no comas de ese árbol. Pero no era el mandamiento restringido solamente. Dijo: de todo árbol comerás. ¿Qué era más grande? ¿La permisión, la provisión o la negación y la prohibición? Pues era más grande lo que Dios permitía, que era comer de todo árbol, que la prohibición, que era no comer de uno. Había muchos más árboles de los que sí que los que no. Pero cuando tenemos una perspectiva equivocada de quién es Dios, miramos solamente aquello que nos dice que no hagamos, pensando que Dios nos está castigando, que está haciendo malo. Cuando no, en realidad, cuando venimos a Dios, nos damos cuenta que eso que Dios nos pide que no hagamos, nos pide que no lo hagamos
oramos para nuestro bien. Pero son tantas las cosas que sí nos da y que tienen para nosotros, que eso que no debemos hacer, que eso que tenemos que cumplir, es fácil y es pequeño. Dice Jesús, mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Mis amados, tú y yo vivimos una vida con un propósito. Hemos sido redimidos, hemos sido rescatados, hemos sido salvados por un Dios de amor, que no hay nadie como Él, fuera de Él no hay Dios. Él nos ha llamado, nos ama y nos rescata para ser sus testigos, para disfrutar de todo lo que es Él, y por medio de ese pleno disfrute, de ese gozo, de ese poder que viene sobre nosotros, le seamos testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último rincón de la tierra. Tú tienes una misión. En medio de esta pandemia, en medio de este dolor, en medio de este sufrimiento, tienes que testificar de aquel que te escogió, de aquel que te llamó, porque eres valioso ante sus ojos, porque te ama de manera absoluta, inamovible, inmutable. A ti, tú eres su siervo escogido. Él está haciendo su obra de salvación y te ha llamado a que seas su colaborador. Seamos testigos de Dios, mis amados. Seamos testigos de sus misericordias. No solamente repitiendo un mensaje, viviendo el mensaje, para que todo aquello que digamos tenga peso. Que seamos como Jesús, que enseñemos con autoridad. Y no seamos como los fariseos, que solamente saben decir lo correcto, pero no hacerlo. Ven y conoce. Ven y cree. Ven y experimenta que no hay Dios como Él, que es bueno, que es tardo para la ira, que es pronto para la misericordia, que se compadece de nosotros, que nos ha rescatado, que nos ha redimido y nos ha dado un propósito, que hay un Dios fiel y justo, y que terrible cosa es rechazarlo, porque el que rechaza al Hijo ya está condenado. Vive una vida sin dirección, sin propósito, y se dirige a una eternidad de condenación, lejos de Dios. Que esta semana, que este día que empieza, lo iniciemos con esta perspectiva. Tengo que ser un testigo. La gente que me rodea, la gente con la que hablo, tiene que conocer cuál es el Dios al que sirvo, el Dios que amo, pero principalmente el Dios que me ama, que no me abandona y que está conmigo todo el tiempo, en los momentos de bendición, pero también en los momentos de aflicción. Espero, mis amados, que Dios nos haya hablado. Si les parece, vamos a terminar este tiempo orando y pidiéndole al Señor nos haga sus testigos, que vengamos y creamos y experimentemos y disfrutemos de su plenitud para que el mundo entero le pueda conocer. Hermoso Padre, bendito Dios, gracias Señor por poner tu mirada en mí. Yo que no soy nada, yo que no soy mejor que nadie, yo que me equivoco tanto y que te fallo, que estoy tan lleno de carencias, que tengo tan pocas habilidades, pero ante tus ojos, Señor, soy de gran estima y de tal manera me has amado que moviste todo, personas, situaciones y circunstancias para llegar a mí. Porque hace casi 16 años, Señor, mi vida no tenía sentido. Ya no tenía ganas de seguir viviendo. Pero tú pusiste todo para alcanzarme, para sacarme de ese hoyo donde estaba metido. Sin razón, sin sentido, sin propósito, pero tu luz resplandeció sobre de mí y me manifestaste tu amor, tu gracia y tu perdón. La oportunidad de empezar de nuevo, de hacer bien las cosas, de ya no vivir solo, de ya no sentirme rechazado, de encontrar en ti la aceptación, el amor y la compañía, el sentido y el propósito para una vida. Y desde ese día hasta hoy, cada día, cada instante y cada segundo, tu amor ha permanecido conmigo.
nunca mengua. Siempre es perfecto, siempre es absoluto. En todos estos años de caminar a tu lado, nunca he dejado de ver tu misericordia. Nunca has dejado de estar conmigo. Me has levantado cada que he caído. Me has curado de cada herida. Has perdonado cada pecado. Me sigues usando. Soy tu siervo. Soy tu hijo. Tú eres mi Dios. Padre, gracias. Gracias por tu salvación. Gracias por tu redención. Permíteme ser un testigo, Señor, para que tu amor llegue a los demás, para que las demás personas puedan experimentar la gloria de servir a un Dios vivo, de ser hijos del Santo de Israel, de ser miembros de tu pueblo, de ser de tus escogidos, de tus siervos, de tus testigos. Déjame testificar de tu amor a todas las personas, de tu santidad, testificar de tu pureza, de tu gloria, de tu bondad, que eres eterno, que todo lo sabes, que todo lo puedes, que haces lo que quieres con todo porque es tuyo, que no necesitas de nada, que nunca cambias, que nunca dejas de ser. Que el mundo sepa quién eres y te dé gloria. Alcanza, Señor, a tus hijos y tus hijas, tráelos de lejos y permítenos ser colaboradores tuyos. Permítenos servirte, permítenos darte gloria en todo, Señor. Levanta a tu iglesia para alcanzar a tus hijos e hijas que aún no te han conocido y traerlos al conocimiento de tu verdad. Y aquellos que se apartaron, traerlos de regreso. Todo, Señor, te lo pedimos para la gloria y la alabanza de tu nombre, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel. En tu precioso nombre, Jesús. Amén y amén.